Decía doctores René Ortiz y Mauricio Gándara. Qué importante concurrencia para un tema que naturalmente copó la atención en este último fin de semana. La atención mediática, la atención ciudadana, la curiosidad política, la expectativa se generalizó incluso en la propia Unión Americana, porque entiendo que todas las familias latinas se pusieron a visorar los resultados que iban a obtener un mal organizado frente internacional o regional que no actuó, según pudimos apreciar, con un liderazgo y una planificación estratégica conveniente para el logro de lo que queremos todos: justicia, nada más que justicia. El desafiante mandatario venezolano se atribuyó la primera victoria y dijo: los hemos vencido. Pero yo quiero que tengan en cuenta, doctor René Ortiz, doctor Mauricio Gándara, esta panorámica que nos puede servir de estrategia informativa para completar todos los ángulos y rescatar la verdad de lo que ocurrió ayer con un desenlace desfavorable a la causa internacional. No obstante, los alineados en contra de este atentado contra la democracia y, más que todo, una suerte de dictadura que ha venido predominando en los últimos años al frente de una nación tan querida por nosotros por ser la cuna de nuestros libertadores. Por lo menos así nos enseñaron desde la escuela, y ese simbolismo nos detuvo ayer prácticamente en nuestros domicilios a expectar todo lo que pudimos expectar. Aquí hay una panorámica de CNN en español del periodista Fernando Ramos, que nos dio a conocer ya en horas de la noche. La situación es tensa, esa es la palabra real que se puede aplicar a lo que se está viviendo justo en los puntos fronterizos, tanto en el puente internacional Simón Bolívar, que está cerrado por orden de Maduro y también del gobierno colombiano, como el puente Francisco de Paula Santander, que une a Cúcuta con Ureña. El fin de semana se vivieron allí momentos bastante dramáticos por el intento de los delegados de Guaidó y de la Asamblea Nacional de Venezuela de ingresar estas toneladas de ayudas en medicinas y alimentos que han sido donados por la comunidad internacional, y el enfrentamiento con la Policía Nacional Bolivariana y con la Guardia Nacional de Venezuela. Fue un enfrentamiento, una batalla campal con gases lacrimógenos del otro lado de la frontera, de este lado piedras, palos y cualquier elemento que conseguían los manifestantes. En el día de ayer, el domingo, los enfrentamientos se disminuyeron un poco, pero la situación continúa latente porque hay una cantidad de muchachos, de jóvenes que están allí apostados debajo del puente, ya no pueden tener acceso sobre el puente, y dicen que están a la expectativa de lo que pueda pasar este día en la reunión del Grupo de Lima en Bogotá, junto con Juan Guaidó, el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, y también delegados de varios países de América Latina, de Estados Unidos y de Canadá. Lo más emotivo de pronto es la llegada de tantos militares que han cruzado la frontera. Hablamos con uno de ellos, con Rubén Darío López, un ex integrante de la Guardia Nacional. Veamos. Y allá hay compañeros míos que están decididos, que quieren también unirse a nosotros, a esta causa, para que ese gobierno caiga. Pero el temor, el miedo que los van a meter presos porque son rebelión militar, conspiración, traidora a la patria. Yo fui objeto, a mí me tuvieron 2 días en el DIGESIN porque yo en un puesto hice un comentario y fue en echadora de broma.
Y yo dije, iba a caer, este gobierno va. Jennifer, muchos de estos exintegrantes de la Guardia y de la Policía que han salido de las filas, pues vienen también con sus familias. En este caso venía con su esposa y con sus dos hijos, lo cual pues es un tema también de drama humano, de situación personal compleja y difícil de llegar a un país a ver qué pasa ahora. Para lo que pudimos contemplar el día de ayer, este resumen o esta panorámica está bastante pobre, ¿no? Porque los contenidos de ayer fueron tremendamente significativos, Así ¿no? Y las estrategias cobraron una profundidad impresionante de parte y parte. ¿En qué equivocaron? Sería mejor a mis invitados. ¿En qué equivocaron? Los dos muy vinculados al ámbito internacional, los dos distinguidos invitados, René Ortiz y Mauricio Gándara, enterados del convivir internacional y que saben exhibirnos argumentos y detalles contundentes para comprender el desafiante Maduro que tuvimos que lidiar mentalmente todos los ciudadanos democráticos de este planeta, porque este es un fiel representante de estos círculos sectarios que obran por imposición, por fuerza, por rudeza de carácter político y de carácter estratégico. Y ahí le salió todo, lamentablemente, a Maduro. No sé cómo usted recogió esta experiencia histórica en la que nos equivocamos del medio a la mitad, diríamos los hombres democráticos, y las guarniciones democráticas de nuestros queridísimos países, y con presidentes que se hacían de la vista gorda, ¿no? Verbigracia, para no caer en la lengua posterior o ulterior de Correa. Entonces, en el caso ecuatoriano, se cuidan mucho de aquello. Pero nosotros que por lo menos somos famosos para buscar la verdad y lo hemos conseguido en variados episodios de la vida nacional e internacional por la gentil comparecencia de figuras políticas y ciudadanas muy interesadas en decir la verdad y en recoger los episodios como deben recogerse y leerse ante la opinión pública. Así es que a mí no me van a doblegar en estas horas de epílogo de mi profesión, pues no. Siempre me recordarán como un hombre buscador de verdades desde el lado eminentemente profesional y periodístico. Ahí va inserto un reclamo a mis compañeros también. Tenga la bondad, ingeniero Ortiz. Buenos días, Gonzalo. Acaba de señalar usted con propiedad en los medios televisivos, de prensa, de radio, estamos frente a una posición entre neutralidad y veracidad. Usted acaba de decir la verdad. Usted se va por la línea de la verdad. No se va por la línea de la neutralidad. Por la línea de neutralidad le da la cabida que está buscando Nicolás Maduro. Porque le tiene que dar cabida a un individuo que no tiene absolutamente credibilidad. Por favor, tenemos que partir de eso, credibilidad. ¿Cómo puede ser creíble una persona como Nicolás Maduro, que le ha traicionado a media humanidad? Porque a media humanidad que ha intentado mediar durante todos estos años, le ha traicionado. Entonces él no tiene credibilidad. La neutralidad de los medios no puede estar presente, tiene que estar presente la veracidad. Y estoy tratando de parafrasear esta frase de yo no quiero ser neutral, yo quiero ser veraz, es de esta dama Cristiana Mampur de CNN. Yo no quiero ser neutral, yo quiero ser veraz, es decir, que salga la verdad. Insisto en ser veraz. Insisto en ser veraz. Entonces, en ese contexto, definitivamente el cerco, para mí, está definido. El cerco político, el cerco militar, el cerco diplomático, el cerco económico, está definido. El hombre ya no tiene ninguna salida, excepto quienes le están
sosteniendo a este régimen. ¿Quiénes le cree usted que a este... Más de 20,000 hombres cubanos que no saben qué hacer, pues, porque terminada esta epopeya, les van a decir, tienen que regresar a Cuba. No, yo no quiero. Yo no quiero regresar. A mí que ni me tomen en cuenta. Y ahí también hay alrededor de otros 20, entre FARC, FLN, y en la isla Margarita hay una cantidad inmensa de Hezbollah y Hamas financiados por Irán. Entonces, todo esto dice, ¿yo para qué me voy a regresar a mi país? Si estoy en una isla paradisíaco como Margarita. Entonces, el problema que sostiene en este momento y en el que están alcahueteando los países, por ejemplo, de Montevideo, del grupo de Montevideo, porque es una alcahuetería. Es decir, ya toda la humanidad le ha puesto claramente al dictador como un hombre sanguinario, que no le importa nada. Si había que matar, el día de ayer mataron. Si había que herir, hirieron. Si había que quemar la ayuda humanitaria, la quemaron. Entonces, en ese contexto, este hombre, pues, simplemente hay que darse cuenta que no tiene salida. Y nosotros pensamos como ciudadanos del mundo que algunos países no pueden darle este alivio como el que quiere darle el Grupo de Montevideo. ¿Quién es el Grupo de Montevideo? Es un conjunto de países socialistas o comunistas. Ahora, analicemos por qué no funcionó, salvo... Funcionó, para mí funcionó. Claro. ¿Por qué no funcionó Estados Unidos, digo, el día de ayer? Porque el señor Mike Pompeo lo que dijo fue lo siguiente. La política estadounidense ha sido muy clara. Hemos apoyado al pueblo venezolano y continuaremos haciéndolo. Tenemos la reunión del Grupo de Lima este lunes, en la cual se contemplarán nuevas acciones. Hay más sanciones que vendrán y más ayuda humanitaria que podemos proveer. Creo que podemos buscar otras formas para asegurarnos de que la comida llegue a la gente que la necesita, y creo que finalmente lo haremos. Y creo que el pueblo venezolano, al final, responsabilizará a quienes tanto daño han hecho a los derechos fundamentales de los venezolanos. Según el alto funcionario de Casa Blanca, el señor Pompeo, Mike Pompeo, que reaccionó a través de redes sociales, le pareció un acto verdaderamente criminal y repugnante, dice él en sus términos, un acto de un tirano, el hecho de haber impedido el ingreso de una ayuda que no era de él, sino de la compasión humanitaria o de la humanidad que quería hacerse presente frente a una sociedad perjudicada desde hace rato por un mal ejercicio de uno de los países más ricos, mal administrados, uno de los países petroleros más inmensamente ricos. Conocí a Venezuela con algunos compañeros en la época de asunción al mando del señor presidente Jaime Roldós Aguilera. Y ahí conocimos a la gran Venezuela. Tengo unas tomas en mi retentiva periodística muy interesantes. Doctor Mauricio Gándara, y entonces Estados Unidos esperaba que haya otro desenlace, que se den otras circunstancias para él poder intervenir, porque de lo contrario el compadre de Trump, el señor presidente de Rusia, le hubiera dicho, Cholito, no me queda más que también mandarte, y la cosa se podía encenderse muy peligrosamente. Mauricio Gándara, que es un hombre muy entrenado para estos temas, con todos los elementos que ha estudiado y que conoce, nos dirá la plena de lo que registró la historia del mundo esta víspera. Ya, don Gonzalo y René, yo no creo que haya habido ningún fracaso el día de ayer. No, porque no creo que hayan pensado que con mandar unas latas de comida, de conservas, y unas cuantas inyecciones y mejorales, iban a abrirse paso a bala, pues, ¿no es cierto? Por otro lado, estaban dispuestos a dar bala y no había para qué exponerle a la gente, ¿cierto?
Lo que sí se vio es una gran movilización de personas y se hizo una vez más evidente que ellos están dispuestos, Maduro y toda esta trama de la que estuvo también definiéndole, describiéndola René, ellos están resueltos y no saldrán de allí sino por la fuerza o si no por la fuerza física, que ojalá no se llegue a esos límites, y yo me opongo a eso, por las consecuencias que puede tener para la región. Imagínense si invaden eso, se triplica la cantidad, para señalar uno de los factores, se triplica la cantidad de personas que salen a buscar refugio afuera. Si aquí tuvimos 200,000, tendríamos 600,000 o cosa por el estilo. Pero es el cerco económico. Ayer se hizo evidente, y no creo que hayan pensado que eso iba a ocurrir, porque si no, no habrían planeado la reunión de hoy día, que estaba anunciada desde hace muchos días, del Grupo de Lima. Estaba previsto desde hace tiempo. Claro. Yo lo que no sé si al señor Guaidó le dejen regresar, dicho sea de paso, ¿sí? Sí, deben estar calculando ese riesgo. Vea, aquí el aterrizaje de vuelta del presidente interino se complica. Claro, quién sabe qué pasará. Bueno, vea, don Gonzalo, tomémoslo desde el punto de vista del Ecuador. El Ecuador, que ha rectificado durante un año del apoyo absoluto a Maduro, y hablo del presidente Moreno, hablo de la señora Espinosa y hablo del actual canciller, porque él también lo apoyaba en la embajada en la OEA, impidiendo resoluciones contra Maduro. Así que esta rectificación me parece absolutamente saludable. Lo que uno no entiende, y lo he dicho en un artículo como de hace 15 días exactamente, ¿sí? ¿Qué hace el canciller yéndose a una reunión, a una cosa que no tiene consistencia y que creo que ni siquiera existencia, pues, a la que se estaba refiriendo René, en Montevideo? ¿Quiénes fueron a Montevideo? 5, le aceptaron 4 la invitación al del Uruguay, que es amigo de Maduro y del sistema chavista. 4 le aceptaron. Y entonces, ¿es un disimuleo ordenado por el señor presidente Moreno? ¿Cómo? Es una forma de disimular, digamos, de parte del señor presidente Moreno, lo que posteriormente le van a acusar de que ayudó al quebrantamiento del madurismo y del gobierno socialista en Venezuela. Pero ya les reconoció a Guaidó. ¿Cómo está habiéndole reconocido a Guaidó? Se va con Evo Morales, que es partidario de Maduro. Mandándole a José Valencia a Montevideo, comete una incongruencia impresionante. Pero absoluta, quedó muy mal, yo se lo dije. Pero yo no le estoy dando leyendo, apenas atisbo que ese es su punto de vista. Lo he sostenido públicamente, por escrito, pues no en el diario El Universo. Entonces, este rato, porque hoy día es la reunión de los países del Grupo de Lima, el Ecuador tiene que estar presente, claro, pues. Tiene que estar presente. ¿Qué hace jugando? Si ni siquiera en el Tal vez el presidente Moreno quiera irse él y mandarle al canciller a Montevideo. O viceversa. No lo digo en broma. Todo puede pasar. ¿A quién puede mandar a Lima? Yo ya no me sorprendo de nada en la vida, así que todo puede pasar. Sí, pero vea, esto, ¿cuál va a ser una de las consecuencias? Y vuelvo sobre el tema de las intervenciones desde el exterior, aún sin la Fuerza Armada, porque creo que ahora les van a poner unos cercos a la exportación del petróleo, qué sé yo, pues, ¿no es cierto? Le van a ahogar a Cuba y a los países del Petrocaribe, ¿qué nomás podrán adoptar económicamente? Y eso, ¿con quién las va a adoptar el Ecuador si nos viene una marejada triple de la anterior de emigrantes venezolanos y del éxodo? ¿La vamos a afrontar con Uruguay? ¿La vamos a afrontar con Bolivia? ¿Con Nicaragua? ¿Con quién la vamos a afrontar? Hablando del grupo de allá. Con los de Lima, porque este problema es Colombia, Ecuador, Perú y ya se extiende un poco más hacia Chile, ¿no es cierto? Con ellos tenemos que estar, pues, ¿sí? Entonces,
Esto es lo que, este es el ruego, craso error, ¿no? La proclama, no sé cómo llamar. Craso. Hoy día es en Bogotá esta Bogotá. reunión en la que van presidentes de la República, que ve el vicepresidente de los Estados Unidos y cosas por el estilo. Allí es donde tenemos que estar, pues. Para guardar con Así que hay que hacer a través de esta radio que tiene tanta fuerza, les hagamos el pedido de que reconsideren esta actitud y les exijamos que vayan a Bogotá, a la reunión del Grupo de Lima. Ahí están 14, aparte de Estados Unidos, hay 14 países. Acá hay 5, 2 a favor, 2 en contra. El Uruguay que ya no sabe si está a favor o en contra. Hay tiempo. Una cosa ridícula. Ustedes que son actores de Estado en diferentes temporalidades, hay tiempo de que el señor presidente replantee o recambie, digamos, su disposición. Creo que ya no. Sí. No, sí hay tiempo. Para todo hay tiempo. Realmente, en las cuestiones diplomáticas y políticas, se pueden hacer todo tipo de rectificaciones, todo tipo. Yo pienso que el gobierno de Ecuador hizo una rectificación muy sesuda en Davos, este enero. Así fue. ¿No? Y Davos es un cónclave gigantesco, mundial, reconocido mundialmente desde el punto de vista lució económico. allí. Y entonces esa rectificación tiene que tener un corolario. Y entonces, si se cometió el error enviando una participación ecuatoriana hacia Montevideo, ese grupo, ¿cómo le llamaban? De contacto. Grupúsculo de contacto. Es la palabra más. Sí, este grupúsculo. Bueno, pues en este momento también podemos rectificar y yo creo que sería muy bienvenido el presidente de la República en Lima. Bogotá, en un giro importante, ¿no? de política exterior. Dice, aquí estoy para apoyar todo lo que nosotros estamos propiciando o lo que ustedes están propiciando, a lo que Ecuador se ha sumado desde Davos, porque es precisamente en Davos. Pero cuando también se comienza mostrando respetuoso a los objetivos de los otros países que van a reunirse en Montevideo. Pero yo como presidente o envío a mi vicepresidente a la reunión de la capital colombiana, algo por el estilo todavía. Bueno, cualquiera que sea la dirección con quien represente al Ecuador, está bien, ¿no? Porque no hay ninguna reunión de Montevideo, no está tampoco convocado nada, en absoluto. La reunión de Montevideo ya se dio, ya hicieron su declaración, quieren el diálogo y bueno, pues que siga el diálogo, pero que sigan los muertos, que siga el diálogo, pero que sigan los inmigrantes, que siga el diálogo, pero que sigan los heridos. Y ya estamos en millones. Es decir, toda esta tesis, Mauricio, tú eres un experto en esta materia, toda esta tesis de la no intervención que nace en Naciones Unidas tiene que ser revisada, porque no puede Naciones Unidas ser un alcahuete de todo lo que ha sucedido sobre la base de esta tesis de la no intervención, porque la no intervención en Siria nos ha causado más o menos 500,000 muertos, como 3 millones de refugiados. Toda esta no intervención, como tesis de no intervención, ha provocado en Venezuela los 3 millones y medio de refugiados y Ecuador con más o menos 200 o 300,000 refugiados. Es decir, todo esto cuesta. Entonces, aparte de los costos económicos y los costos políticos, evidentemente la diplomacia tiene que entrar a hacer una revisión seria sobre este principio de la no intervención, porque el principio de la no intervención de Naciones Unidas ha alcahueteado a todos los dictadores. El señor canciller Valencia debía ser el primero en manifestarle al señor presidente Moreno: nosotros tendremos que actuar en concordancia con lo que hemos venido, y usted, gracias a sus recomendaciones, hemos venido haciendo en los últimos días. Tenemos que ser fundamentalmente coherentes. Así es que me parece, con todo respeto, presidente, que nosotros debemos estar, yo como canciller, bajo sus órdenes y bajo sus instrucciones, obviamente, pero tengo que estar en Bogotá. Así es. No le puede mandar al patio de atrás donde están jugando tillos.
Así es, así es. Terminamos, doctor. Vea, don Gonzalo. Aquí no hay ningún acto de intervención. Aquí podríamos citar la doctrina Roldós, de la que también es parte Venezuela. Y hace 50 años la doctrina Betancourt, del ex Rómulo Betancourt, de no reconocer a los gobiernos de paz. Pero ya intervenimos cuando le reconocimos a Guaidó. No. Entonces, ¿qué hacen dándole oxígeno con esta participación a Maduro? Si ya le reconocen a Guaidó, porque no le ha reconocido a Guaidó ni Uruguay, entonces no está rompiendo su línea. No le ha reconocido, todo lo contrario, el boliviano. No le ha reconocido el nuevo gobierno de México. Entonces, ¿nosotros qué hacemos en esa compañía? Y además, en el grupo de contacto, le vamos a llamar a Maduro, después de que Maduro le dijo a Lenin, a raíz del incidente de Ibarra y de todo eso que le dijo nazista, todos esos calificativos de las doctrinas de Mussolini o cosas por el estilo, ¿no es cierto? Fascista, le llamó. Fascista. Con eso van a intervenir. ¿Qué hacen allí? Por Dios, ¿qué hacen allí? Vayan, con presentarse le van a, como observadores inicialmente, y al intervenir decimos queremos participar en este grupo, ¿cierto? En el grupo, para conseguir la libertad en América. Porque esto va a seguir. Claro. Esto después seguirá contra Nicaragua. Y si Evo Morales defiende tanto esta posición, es porque él está buscando la reelección. Pues. Ilegal. Sí, ilegal, porque perdió. Inconstitucional, diría yo. Ilegal, porque perdió un referéndum. Claro, inconstitucional. Inconstitucional. O sea, todos han seguido la misma trayectoria de ilegalidad e inconstitucionalidad para quedarse en el poder. O sea, les ha sabido gustar el poder. No sé por qué. Mauricio, René, muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias. Inicio de espacio promocional y publicitario. Ser primero es más que un número, es una actitud, una forma nueva de ver las cosas. Es innovar, sorprender, estar a la vanguardia. Porque Capitán manda y todos siguen. Ahora tú puedes ser el primero. Presentamos Inversiones BDP por primera vez en Ecuador. Todos podrán hacer crecer su dinero sin ir al banco, desde su celular, a través de la app Onboard BDP. Sé tú el primero. Descárgala ya. Banco del Pacífico, innovando desde 1972. Por las parroquias y cantones de Pichincha, por el futuro y por la... Vamos a crear una planta procesadora de basura, con la que generaremos energía renovable para la productividad de Pichincha. Para la prefectura, Pablo Vélez. Movimiento Plurinacional Pachacutic. Todo por Pichincha. Vota Todo 18. Prefectos, CNE 2019. Hablemos de Quito, con Felipe Burbano de Lara en vivo y en directo y el arquitecto Fernando Carrión. ¿Te imaginas si pudieras diferir los reclamos de tu novia? Mes 1. ¿Cómo es posible? Mes 2. Después de todos estos años. Mes 25. Es la última vez. Mes 36. Que te escribes con tu ex. Diferido es más manejable. Por eso Pacificard te trae Diferido Flex, para que puedas diferir todas tus compras hasta 36 meses. Pacificard, historias que vivir. Banco del Pacífico. Oye, bro, sé que no te importa la política, pero también sé que estás cansado del robo y del acoso en Quito, y que te digan que arreglar esto es imposible. Por eso voy a ser claro, lo imposible se puede. Frente a la inseguridad, Patricio Guayaquil propone unidad de patrocinio ciudadano, para que denuncie de oficio todo delito, incluso si los ciudadanos no lo hacen. Si quieres que Quito cambie, vota por Guayaquil. Patricio Guayaquil, lista 70. Alcalde, CNE 2019. Un día en su concesionario Volkswagen. Buen día, señor Durán. Bienvenido a Equavagen. ¿Ya se decidió por el Volkswagen Virtus Blanco? Su interior es espectacular. ¿Quisiera hacer una prueba de manejo? Le aseguro que es otra sensación conducirlo. Por supuesto, en Equavagen le ofrecemos financiamiento directo y recibimos su auto usado como parte de pago. En Equavagen siempre estamos para ayudarle. Le felicito, señor Durán. Se lleva un auto maravilloso. Fue un placer atenderle. Equavagen trata mejor a su Volkswagen, lo trata mejor a usted. Equavagen, la Volkswagen de los Granados. Somos gente nacida en los sectores populares.
Queremos una provincia que sea el modelo del desarrollo nacional. Nuestra prioridad es usted, amiga y amigo pichinchano. Garantizaremos una producción orgánica y saludable. Trabajaremos por una vialidad que una el campo y la ciudad. René Espín, prefecto de Pichincha. Vota todo 35. Prefectos, CNE 2019. Enciende tus sentidos en Juan Valdez y el español. Tómate un break a lo Diners. Recibe agrandado en tus bebidas calientes del 7 al 28 de febrero. Todos los días, a toda hora a nivel nacional. Conoce más en alodiners.com.es. Diners Club, tu mundo sin límites. Proponemos implementar plantas para industrializar la leche en el sur y en el norte de la provincia, rompiendo la intermediación del producto que lo encarece. Para la prefectura, Pablo Vélez y Sandra Yepes, viceprefecta. Movimiento Plurinacional Pachacutic. Todo por Pichincha. Vota todo 18. Prefectos, CNE 2019. Si tienes más de 60 años, pon atención a la calidad de tu visión. Es común que empiece el proceso degenerativo del cristalino y tengas catarata, la opacidad del lente natural interno del ojo. En Clínica Santa Lucía, encuentra tu diagnóstico y tratamiento de vanguardia para este y todos los problemas de la visión. Visítanos, la solución en un solo lugar. Clínica Santa Lucía. www.clinicasantalucia.com.es y síguenos en Facebook. Clínica Santa Lucía, su visión es nuestra misión. ¿Ya sabes que hay un candidato a alcalde de Quito que se llama Patricio Guayaquil? Pues sí, tiene el apellido equivocado, dicen. En movilidad, Patricio Guayaquil propone incentivar el uso del transporte público con la creación de 4 megaparqueaderos para que la gente deje ahí su auto y se mueva en el sistema público. Si quieres que Quito cambie, vota por Guayaquil. Patricio Guayaquil, lista 70. Alcalde, CNE 2019. Ecuador está creciendo y su democracia también. Cuando la población de un cantón crece, se divide en circunscripciones, dándonos la oportunidad de elegir representantes que conocemos y entienden la realidad de cada sector. Para la elección de concejalas y concejales urbanos y rurales, Quito se divide en 3 circunscripciones urbanas y una rural. La 1 la integran las parroquias desde Carcelén hasta Iñaquito y elige 5 concejales urbanos. La 2, conformada por las parroquias desde Belisario Quevedo hasta San Juan, elige 5 concejales urbanos. La 3, integrada por las parroquias desde Tillogallo hasta la Ferroviaria, elige 5 concejales urbanos. La rural la conforman las 33 parroquias rurales de Quito y eligen 6 concejales. Infórmate más. www.cne.gov.es. Elecciones 2019. Confianza y participación en democracia. Chang'an CS55 crea un nuevo camino lleno de tecnología y seguridad. Con su sistema Start-Stop, potente motor 1500 turbo, versión automática y manual, techo panorámico, GPS y más. Conócelo y solicita tu prueba de manejo. Adquiérelo por 29.990. Chang'an CS55. Encuéntranos en Quito, en la avenida 10 de Agosto y Villalengua, y en la avenida Eloy Alfaro entre Granados y Gaspar de Villarreal. Chang'an, calidad sin rivales. El Dorado Restaurante. Cocina peruana e internacional creada por el chef Ovidio Gabela. Graduado en Gordon Blue Alta Cocina Gourmet. En un ambiente exclusivo, tranquilo y con un servicio de primera. Disfrute de nuestras corvinas de profundidad, salmón del sur, ceviches peruanos, pulpo a la brasa y en cárnicos, picaña, ribeye stick importado, canillas de cordero, lomos patagónicos, productos de altísima calidad. Hacemos de sus encuentros importantes momentos inolvidables. El Dorado Restaurante. Federico Páez, E14200 y Huanguiltagua, detrás de la iglesia de Fátima. Reservaciones al 3331-486. Sé parte del evento disruptivo del año. Este 27 de febrero te esperamos en Ecuador Innovación Digital, con representantes de Uber, Facebook, Microsoft, IBM y muchos más. La Universidad SEC presenta a Andrés Oppenheimer, el periodista más influyente de Latinoamérica, co-ganador del Pulitzer y conductor de CNN. Inscríbete en ecuadorinnovación.com con el apoyo de Cámara de Comercio de Quito, AESoft y CREAP. Fin de espacio promocional y publicitario. 8:27. Contando con la presencia de 2 intelectuales quiteños,
amantes naturalmente de su tierra, de esta gran urbe, que todos los ecuatorianos y todos los latinoamericanos, entiendo que buena parte de los hijos del planeta Tierra adoran a Quito, que de un tiempo a esta parte, pues como que han habido acciones un poco heterogéneas o nada coherentes, ámbitos que han sido bien tratados, otras zonas que han sido totalmente descuidadas, han desaparecido incluso de la preocupación de autoridades y especialmente de lo que ha venido a ser un símbolo en Quito, buenos alcaldes. Buenos alcaldes. Eso quedó un poco para la historia, pero han habido personeros intermedios que han comprendido su obligación, al punto que hay uno que quiere repetirse por tercera ocasión, ¿no? El señor general Paco Moncayo se ha dedicado a hacer seguramente su última campaña y su última aspiración, pero nadie sabe lo de nadie, no solamente por Paco Moncayo, sino por la colectividad capitalina. Lo que ocurre, señores invitados, es que queremos ver más bien desde el lado ciudadano, desde el lado intelectual, desde las visiones de gente que tiene un compromiso incluso comunicacional con la capital de la República del Ecuador. Quito ocupa el 26º lugar en el ranking de las ciudades en el mundo. Escúcheseme bien. Quito ocupa el 26º lugar en un ranking de las ciudades en el mundo que más problemas de congestión vehicular presentan, según la edición 2018 de la Tabla Global sobre Tráfico INRIS. Y además está en el 12º lugar entre las ciudades de América, así de simple. Está en el puesto, vendría a ser el puesto 12º de las ciudades de América. Más o menos en la mitadcita, no sé, un poco tirando a ser una de las primeras, pero dadas sus cualidades y no los éxitos administrativos precisamente. Pero algo se ha hecho. Y mejorar las condiciones de movilidad en la capital es uno de los retos para el próximo alcalde que será elegido el 24 de marzo de este año. Ya mismo, Quito aún tiene una alta concentración de servicios y lugares de trabajo en el centro y también en el hipercentro. Prueba de ello es que, según la Agencia Metropolitana del Transporte, entre los 45 puntos de más congestión está el sector de Quitumbe, en el sur de la ciudad, donde hay una terminal terrestre y una plataforma gubernamental, además del sector de los túneles, el sector de la Marín, por donde desde el sur se ingresa al centro. Un caos. Y por acá, por el norte, no nos hace ninguna gracia conducir un auto, por ejemplo. Es una especie de castigo que tenemos y llegamos al destino o llegamos de regreso a la casa completamente traumados, estropeados, intelectualmente también congestionados, ¿no? De tantas cosas que se ven y dañados el carácter. Sí. Entonces, calidad de vida de los quiteños por el lado de la movilidad no existe. Así de simple. Me he permitido invitar a un académico muy importante, a dos académicos muy importantes, que en la academia han sido
exitosos maestros y concurrentes con iniciativas novedosas, muy creativas, incluso acciones físico-culturales, como el caso de Fernando Carrión, que nada más ni nada menos construyó una enorme universidad, con todas las ayudas que deben haberle otorgado y le otorgamos, recuerdo yo, cuando él vino a la radio y me dijo, en este terreno cercano, vamos a hacer una universidad. Y no se contaba con nada, ni con nadie. Yo recuerdo esos tiempos. Muy bien, Fernando. Felipe Burbano de Lara, compañero intelectual, escritor, periodista, también profesor de universidades. Felipe Burbano de Lara, pensador por la ciudad de Quito, me dijo el otro día, hablemos de Quito, pero me gustaría hacerlo con el Fernando. Y aquí los tengo. Así es que, perdona por la infidencia, Felipe, pero hablemos de Quito. ¿Qué se te ocurre lo primero de lo primero, mi querido Felipe? Gracias, Gonzalo, por la invitación y siempre es un gusto estar con el arquitecto Fernando Carrión. Y un saludo a la audiencia. Bueno, estamos en un proceso electoral que me parece a mí que es un proceso decisivo para la ciudad porque encuentra a Quito esto hemos discutido con Fernando, en una crisis múltiple. Crisis del modelo de gestión, crisis de liderazgo, crisis de representación, la cantidad de candidatos que se han presentado, 18 candidatos, un número inédito. Me parece que en Quito hay 56 organizaciones que han sido reconocidas por el Consejo Nacional Electoral y todo eso muestra... Y muchas de ellas sin merecerlo, ¿no? Y candidatos, ¿no? O sea, una improvisación enorme de los candidatos que no tienen ningún perfil identificable por la ciudadanía, sin trayectoria pública. Y sí, es producto de la audacia. De la audacia, de la ambición personal, de un cierto afán de figurar, y todo eso incentivado de algún modo por las leyes electorales, ¿no? Que permiten... La permisividad. La permisividad de la ley electoral que permite la inscripción de estas candidaturas y una vez que son reconocidas les permite acceder a recursos para hacer campaña, para promocionarse, ¿no? Entonces me parece que esta es una elección decisiva porque la ciudad está afrontando una crisis múltiple. Quito ha tenido 2 administraciones, o las últimas 2 administraciones han sido administraciones fallidas, yo llamaría. La primera, la de Augusto Barrera, que es una gestión que estuvo muy apegada al modelo de la Revolución Ciudadana y funcionalizó, digámoslo así, la ciudad Quito, la gestión de Quito, la manera como se concibió a Quito al proyecto de la Revolución Ciudadana. Y ahí me parece que Quito empezó a perder identidad, a perder horizonte, a perder una capacidad de reflexión propia respecto de su destino. Y luego viene la elección última de Rodas, que fue una sanción precisamente al modelo, a la forma como se condujo la ciudad durante la gestión de Augusto Barrera. Le fregó a Rodas el Correa, ¿no? Así para resumir. Y yo creo que en unos aspectos sí, o sea, el conflicto con el gobierno fue un conflicto muy complicado, conflicto, digamos, muy asimétrico, ¿no? Con todo el poder enorme que tenía Correa y la débil presencia política, de autoridad, de imagen que tenía Rodas. Y Rodas se fue desdibujando en el camino, entonces tenemos una segunda... Barrera. Primero Barrera, digamos que le colocó a la ciudad en una posición... Híjole, yo lo que sostengo es que Correa, nos dimos cuenta, la generalidad de ciudadanos con mediana opinión, de que le fregó la campaña a Barrera.
se subió al vehículo, a ese camión que andaba, y le descompuso la fuente clientelar fundamental, que era una fuente clientelar más plural. Yo creo que aceleró el deterioro de Barrera, esa incursión de Correa en la campaña. Porque Correa entra en la campaña, si hacemos un poco de memoria, cuando siente que Barrera se está desinflando. Entonces entra y se presenta como el salvador de Barrera, ¿sí? Detrás de Barrera estoy yo. Yo soy el líder político. Y bueno, hay una serie de anécdotas que podríamos recordar. Y lo que hace es termina Correa enterrándole a la candidatura de Barrera y produciendo este triunfo inédito de Rodas, un personaje que había salido de la elección presidencial sin mucho éxito, sin mucha trayectoria. Llega a la alcaldía y le toca, digamos, desempeñar una alcaldía en condiciones difíciles. Entonces, ¿no es que Correa sintió que Barrera se le iba como el capitán del liderazgo quiteño y Correa no podía permitir aquello? Él era el sultán de los Andes en ese tiempo. Entonces, ¿qué opinas tú, Fernando? Bueno, muchísimas gracias, Gonzalo, a la invitación. Un saludo a la audiencia. Y obviamente también al sociólogo Felipe Urbano, ya que me trató de arquitecto. Es una reunión de profesionales. Trato muy profesional. A ver, Gonzalo, yo quisiera plantear en esta misma línea que está Felipe, ubicando la gran crisis que está viviendo este rato la ciudad de Quito en 3 momentos distintos. Uno primero que me parece que a mí, creo yo, que es fundamental, es el cambio de siglo. En el cambio de siglo hay 3 elementos fundamentales. Uno, la firma de la paz con el Perú, con lo cual desaparece ese enemigo externo que nos producía la unidad nacional, digamos así. Y al desaparecer eso empieza todas las tesis de la descentralización, las autonomías, y cobra mucha fuerza el caso de Guayaquil frente a un Estado centralista. En otras palabras, se cuestiona el sentido de capitalidad de Quito. Una segunda cosa que también fue muy importante en aquel momento, la crisis económica. Una crisis económica que nos condujo principalmente al tema de la dolarización, que liquidó el sucre. Bueno, ya venía de alguna manera con algunos problemas, pero liquidó al sucre y eso hizo que en general las finanzas públicas entren en una situación bastante compleja. Entonces yo creo que aquí hay un gran momento donde Quito no sabe qué hacer. No es un problema global como atina en señalar mi hijo Álvaro. Los retos de las grandes ciudades se hacen presentes en esta coyuntura. Claro. Y las grandes ciudades en América Latina, la mayoría son capitales, con excepción, por ejemplo, de la ciudad de San Pablo y en general Brasil, porque hubo el cambio de la capital de Río de Janeiro hacia Brasilia, y en ese sentido, pues tanto Río de Janeiro como San Pablo, que son las 2 grandes ciudades, quedan por fuera. Entonces yo creo que aquí hay un gran momento que no supo Quito qué hacer. Un segundo momento es lo que Felipe hablaba de el periodo de la Revolución Ciudadana. Aquí yo creo que la gran explicación va en el sentido de que el Ecuador tenía un gran proyecto nacional, primera vez, incluso yo diría desde el retorno a la democracia, que tiende a bajar hacia los territorios. Y ahí fue la tesis del buen vivir. Y entonces eso bajó a la ciudad de Quito, perdió autonomía y la ciudad no se vio reflejada, no se vio representada en su administración municipal. Esa creo que fue la gran crisis que tuvo Augusto Barrera. Después, en el tercer momento, que es el que estaríamos viviendo este rato, es la entrada de Mauricio Rodas. Mauricio Rodas, a mi manera de ver, hizo una campaña electoral excepcional, donde tuvo, 2, 3 ejes. Uno primero, el anticorreísmo, y uno segundo, que fue no una propuesta de ciudad, sino retomar, 2, 3, 4 cosas de la clase media, como el tema del pico y placa, como el tema de las multas, como la necesidad de la libertad de estacionarse donde quiera, cuestiones de ese tipo. Y eso hizo que Rodas entre al municipio de Quito con una posición anticorreísta, pero sin proyecto de ciudad. Así es. Y entonces lo que tenemos de este rato... Que ha perseverado, ¿no? Sí. Y lo que tenemos de este rato es una consecuencia de estos 3 momentos. Aquí vale la pena hacer una comparación con Guayaquil, que me parece que es muy interesante.
En el año 92 llega a la alcaldía de Guayaquil el ingeniero Febres Cordero. Y este es un caso excepcional, porque por primera vez un presidente de la República, entre comillas, baja a ser alcalde. Y en este caso de la ciudad de Guayaquil. Guayaquil estaba en una crisis muy grande. Las élites guayaquileñas habían olvidado y dejado a un lado a la ciudad de Guayaquil. Llega Febres Cordero y las élites guayaquileñas se meten en Guayaquil con una fuerza muy grande. La gran crisis de Guayaquil era impresionante. Y Febres Cordero le pide a Rodrigo Paz, que en ese momento todavía estaba de alcalde, asistencia técnica porque Quito representaba un modelo interesante de ser replicado. ¿Qué es lo que ocurre? Febres Cordero cierra un mes el municipio de Guayaquil y produce un cambio sustancial del modelo de gestión con el cual uno puede estar a favor o estar en contra, pero produce un vuelco. Con el libreto quiteño. Exactamente, exactamente. Y, que no concuerda, dice, dale Felipe. No es del... No, digamos, Febres Cordero efectivamente refunda el municipio de Guayaquil. Claro. O sea, él clausura el municipio porque se encuentra que el palacio municipal era un nido de ratas, se caía literalmente a pedazos. Él tiene que instalar, digamos, el aparato de gobierno municipal en otro edificio. Pero lo que hace es refundar el modelo municipal guayaquileño. Y digamos, en ciertas cosas, me imagino, pide la asistencia técnica de Quito, pero diseña un modelo que es totalmente distinto, que es un modelo de una administración pequeña, de un aparato municipal reducido, que opera básicamente a través de fundaciones. Aunque ese es el modelo que luego potencia Nebot. Pero es el despunte de Guayaquil. Inicia Guayaquil un proceso de despunte que empieza a marcar un contraste efectivamente con Quito. Ahora, a mí me parece que lo interesante de Guayaquil y es el contraste con Quito nuevamente en los últimos años es la continuidad que tiene el gobierno de la ciudad de Guayaquil. El gobierno social cristiano, el gobierno seccional. Desde el 92 hasta ahora, 2016, son casi 27 años. Dos alcaldes, un partido político. Dos alcaldes, un partido político con una mayoría permanente en el Consejo Municipal, una estructura, digamos, un modelo de gobernabilidad muy sólido, muy fuerte, y con todo este andamiaje de apoyo social que viene desde las élites de la institucionalidad Guayaquil y que funciona. Entonces, si uno ve ese modelo de Guayaquil en el tiempo, es un modelo que ha tenido una gran continuidad, con unas características, y eso es lo que no ha tenido Quito, al menos en los últimos 8 años. Con un elemento adicional, yo creo que este primer momento que marca Fernando, el cambio de siglo, es un cambio de siglo importantísimo para Guayaquil, porque es un cambio de siglo en donde el discurso de las autonomías está instalado en el país, es el discurso que mueve a las ciudades. Hay un movimiento de ciudades alrededor de las autonomías liderado por Guayaquil. Quito se embarca en ese movimiento con Paco Moncayo, pues aborta la idea de autonomía en Quito. Entonces, Guayaquil realmente ha liderado este proceso de renovación de las ciudades. Pero con gran cohesión. Es un modelo elitista que tiene un liderazgo caudillista, podríamos decir. Sí, populista además. Con una conexión hacia los sectores populares muy importante, un aparato, digamos, de organización popular muy importante. El populismo correcto, por así decirlo, ¿no? Porque el otro populismo que buscaba abandonar Guayaquil y sus estamentos medios y elitistas era el que dejaron los Bucaram. Yo les llamaría un proyecto de modernización de la ciudad desde las élites y con una estructura de liderazgo muy personalista. No le llamaría un modelo populista. O sea, las élites guayaquileñas y Nebot y Febres Cordero ¿cuál es la primero. diferencia que estableces si para ti mala palabra es del populismo? No es mala palabra, es una, digamos... una adjetivización. Una sensibilidad conceptual. Para todo hay remedio, ¿no? En la lengua española. El populismo era Bucaram, populismo era Elsa Bucaram. Era una estructura de movilización de lo popular que siempre estaba desafiando a las élites. Nebot expresa a las élites, ¿sí? Les plantea un proyecto de ciudad
para las élites y les moviliza a las élites, Claro. alrededor de la ciudad, pero con una lógica muy modernizadora, ¿sí? Incluso una lógica de mercado neoliberal, una lógica desconcentrada. El modelo de gestión de Guayaquil no se centra en el aparato municipal, sino en un conjunto de fundaciones que operan relativamente autónomas. Y entonces Guayaquil empieza a volverse el referente de Quito, cuando históricamente fue ¿En qué al época revés. se vuelve referente de Quito la ciudad de Guayaquil? Cuando, como dice nuestro compañero, el asunto era al revés, pues. Sí, claro, si vinieron a pedir ayuda incluso acá. Y luego se torna la cosa a la inversa, ¿no? Bueno, sí, justamente es lo que quería hacer con esta comparación con Guayaquil, mostrar cómo en un momento determinado para Guayaquil Quito fue un referente. Y efectivamente el modelo que surge en Guayaquil era un modelo totalmente distinto al de Quito, en los términos que planteaba Felipe, un modelo elitista, un modelo privado, un modelo donde las cámaras de la producción, el Barcelona, etcétera, Claro, la después Junta de Beneficencia estaban ahí y con un liderazgo muy fuerte, nada más ni nada menos que de Febres Cordero, que ya lo ejerció a nivel nacional y ahora a nivel local. Ahora, yo creo que aquí la pregunta es cómo nos encontramos este rato. Y ese es el gran problema que tenemos que enfrentar. Quito efectivamente está con una crisis muy fuerte y hemos entrado en un proceso electoral donde me da la impresión que tampoco el proceso electoral, la democracia, va a ser capaz de resolver todos estos conflictos, o al menos algunos de ellos, porque tal como se está viendo, es un proceso electoral donde el nivel de decisión que existe todavía es muy precario, está sobre el 50% de las gentes que todavía no se deciden. Y estos son varias encuestas, porque hoy día ya las encuestas uno no sabe si efectivamente están leyendo la realidad o están adhiriéndose a una de las candidaturas. Pero lo que se ve es que la indecisión es muy Tú dices alta. por esto seguramente que nos va a servir también de premisa significativa para analizar la coyuntura electoral de Quito. Aquí estuvo el otro día Blasco Peña Herrera Solá, director de la empresa Market, con una encuesta en la que destacaba Blasco Peña Herrera lo siguiente. Según los datos de nuestra última encuesta, el general Paco Moncayo tiene el 32,63%, seguido por el señor Jorge Yunda con el 10,26% y la señora Luisa Maldonado con el 8,95%. Pero claramente la diferencia entre Paco Moncayo y Jorge Yunda es de más de 20 puntos. Más de 20 puntos en 4 semanas, yo no he visto que se remonten o cambien. Yo no he visto porque además no veo de dónde pueden salir. ¿Qué sucedió con Jorge Yunda? Que el porcentaje que él tenía antes se dividió con la otra candidata correísta, porque ambos son candidatos correístas, Luisa Maldonado. Creo que nadie le alcance y peor le supere al general Moncayo. Ya está elegido. Yo diría que no está elegido porque falta el proceso electoral, pero es la diferencia que tiene con los dos que están segundos es muy difícil de remontar, muy difícil de alcanzar. Ellos comparten el mismo espacio. Ese es del correísmo, 20%. Y los otros candidatos, si es que usted suma todos, más o menos tienen el 20%. Pero no tienen ninguna posibilidad. Mire, según esta encuesta acá en Quito, yo le diría, porque además yo no tengo pelos en la lengua, usted me conoce. No tienen posibilidad. Pero sí tienen posibilidad de poner un buen consejo. Porque el alcalde que elegiremos los quiteños va a necesitar de un buen consejo y no de lo que tenemos ahora en Quito. ¿Qué te parece a ti, Felipe? Bueno, digamos, confiemos en que esas cifras reflejan algo de lo que está ocurriendo en el panorama electoral. Es decir, un candidato muy fuerte, que es Paco Moncayo, poca capacidad de Yunda para superar los porcentajes de adhesión con los que arrancó la campaña, y eso nos sorprende, nos llama la atención. Siempre pensamos que Yunda podía haber crecido más. Claro, porque se refleja en la mayor parte de los quiteños de barriadas populares, que son las mayoritarias cuantitativamente hablando, hasta su físico, ¿no? Yo le dije eso no es el vecino, no es de los que se enoja por eso, pero
yo digo, hay un prototipo de candidato a los tiempos que reflejaría la personalidad de los potencialmente marginados en el área capitalina. Asunto que no hay porque todas las alcaldías se han dedicado a beneficiar precisamente a esos barrios, a esas barriadas, digamos, que son inmensas, desconocidas por el resto de ecuatorianos que vivimos en otros sectores. Hay que irse a dar la vuelta a toda la urbe para darnos cuenta en una longitud de 65 kilómetros lo que ha aparecido, y todo concentrado en viviendas y en un desplazamiento de parroquianos o chagras que no les gusta a los verdaderos chagras, que somos nosotros, no nos gusta que nos digan de esa manera. Pero así es la cosa. ¿Cómo tú crees que repercutió ese asunto físico, la fotografía del quiteño de barriadas populares con el candidato Yunda? Pero bueno, Quito es una ciudad muy heterogénea, entonces uno puede decir, siguiendo tu reflexión, que podría haberse producido una cierta identificación de los sectores populares. Eso es lo que trato de con decir. Yunda, ¿sí? Pero hay otros elementos que también entran a jugar en la campaña electoral. El hecho de haber sido correísta, entonces puede ser que también canalice la antipatía correísta. Yunda es un personaje polémico. Alrededor está todo el tema de las frecuencias y el manejo que él ha hecho de las frecuencias. Entonces hay diversos elementos que juegan en la campaña. Entonces, si es que lo que dice Market es así, y por lo tanto estamos frente a un candidato con muchas posibilidades de ganar, eso también muestra, digamos, lo que decía Fernando, la pobreza de esta campaña. Porque el general Moncayo, siendo el candidato más opcionado, no quiere debatir, no quiere discutir, no quiere sentarse a reconectarse con la ciudadanía. Porque esta campaña lo que tendría que hacer es volver a conectar a la alcaldía, a los aspirantes a la alcaldía, al municipio con la ciudadanía, porque hay una ruptura, hay un distanciamiento. Entonces, me parece que eso es algo que está pesando, o sea, la dificultad de convertir a esta campaña en una campaña en donde los ciudadanos podamos hablar de la ciudad, en donde los ciudadanos podamos expresar nuestra perspectiva respecto de lo que está ocurriendo en la ciudad, y que esa opinión tenga un cierto eje, digamos, un cierto eco en los candidatos. Pero si tenemos un candidato que es el más opcionado, que además es un candidato que ya tiene una larguísima trayectoria y por lo tanto a ratos muestra poco entusiasmo, tiene un gran prestigio, pero poco entusiasmo y poca capacidad de imaginar de luego la ciudad. Entonces me da la impresión de que esta campaña está cayendo en la ciudad de Quito penosamente en una suerte de decepción, de desprecio incluso, ¿no? No sé como si acto cívico, no sé si envolvente. De distancia, de indiferencia. Yo lo que veo es justamente esta situación. Cuando nosotros escuchamos a la encuestadora de Blasco Peña Herrera Market decir lo que nos dice, por ejemplo, Paco Moncayo con 32, Yunda con 10, estamos hablando de las personas que ya han tomado una decisión. Pero ¿qué es lo que ocurre? Más del 50% de la población no ha tomado la decisión. Y entonces, ¿cuál va a ser el resultado dentro de un mes? Porque estamos ya prácticamente a un mes de las elecciones. Esa es la pregunta que me faltó a mí para Peña Herrera. Que probablemente lo que nosotros vamos a tener es un alcalde no con el 32%, sino con un alcalde de alrededor del 20%, Gonzalo. ¿Y qué es lo que va a ocurrir? Que probablemente también la suma de blancos y nulos sea mayor que la del alcalde. Qué grave. ¿Qué significa eso? Que el próximo alcalde va a tener muy poca legitimidad. Y una segunda cosa, pongamos en el escenario de una cuestión optimista, llamémoslo así, que el próximo alcalde llegue con el 38%. ¿Y por qué pongo esa cifra? Por una razón exclusivamente de facilismo analítico, porque Rodas ganó con el 58%. 58% ganó Rodas. Con 58% él obtuvo 10 concejales. Si el próximo alcalde de Quito gana con 38%, cosa que creo que no va a ocurrir, es decir, 20 puntos menos que el actual alcalde,
El número de concejales que va a llevar va a ser alrededor de 5 o 6. ¿Cómo va a construir mayorías dentro del Consejo, que son 21 concejales? Entonces, al tema de la legitimidad, porque va a llegar con muy pocos votos, se va a sumar el tema de la gobernabilidad. Y aquí hay una cosa adicional que también me parece importante. Estas elecciones del próximo 24 de marzo no son elecciones exclusivamente locales. Aquí se está debatiendo también qué es lo que va a pasar en las elecciones del 2021 en términos nacionales. Y aquí hay 3 grandes líderes a nivel nacional. Jaime Nebot, Lenín Moreno, Rafael Correa y Guillermo Lasso. Empezamos con este último caso. Si Guillermo Lasso en Guayaquil, según las encuestas, no llega con su candidato a más del 3% y en Quito no llega a más del 3%, me parece que Guillermo Lasso tiene que despedir. Y una segunda cosa, si es que Jaime Nebot no gana en Guayaquil, que es su bastión electoral, Jaime Nebot también tendría que despedirse. Rafael Correa está impulsando esta lista 5 del presidiario, que tuvo problemas con el Seguro Social. No logra una votación relativamente importante, se erosiona también su liderazgo. Y Lenín Moreno, que está actualmente en la presidencia de la República, que también está con una tendencia a bajar. Lo que va a pasar a partir del 24 de marzo de elecciones estrictamente locales es que nos vamos a quedar prácticamente sin líderes nacionales para el 2021. ¿Qué va a pasar en ese escenario? ¿Qué va a pasar en ese escenario? Esa es la gran pregunta, porque no tenemos otras opciones políticas nacionales. Y eso significa... Todo es cuestión de tiempo, dice 2 años, en un recorte Correa. Para mi vuelta todo es cuestión de tiempo y de venganza. Por lo menos a mí me ha puesto una misiva en ese sentido en el Twitter. Sí. Pero aquí estamos. La otra vez también le confrontamos. Esa es nuestra real convicción, expresidente. Así es que venga nomás. Todo es posible en democracia, pero venga cargado de otra energía, no la vengativa, porque de lo contrario durará menos que la vez anterior, con seguridad. En fin, mensajes van, mensajes vienen, uno también tiene que responder, ¿no? Pero amenaza el tipo. Entonces, tal como quedaría la ciudad, el país políticamente, el retorno de Rafael Correa es más factible, Felipe. Lo que vamos a ver en estas elecciones es la ausencia de estructuras políticas nacionales. El país está muy fragmentado, el país está muy disperso, eso se refleja en todos los indicadores y números que tenemos sobre partidos políticos y movimientos políticos a nivel nacional que han sido registrados, el crecimiento enorme de movimientos cantonales, es decir, de movimientos que se inscriben para participar en las elecciones de un cantón y no más allá de Pero eso va a producir una dispersión cantón. del santo. Entonces yo creo que eso ya refleja la crisis de Correa. O sea, yo creo que Correa ya está en crisis. El país está viviendo el postcorreísmo. Y el postcorreísmo es, entre otras cosas, la ausencia de un movimiento y de un proyecto nacional. Entonces, frente a la ausencia de un proyecto nacional y un liderazgo nacional tan fuerte como fue el de Correa, lo que estamos viviendo es una explosión, yo lo veo así, una explosión de localismos políticos. ¿Sí? Sin ninguna explosión de localismos políticos a nivel territorial, sin ninguna conexión organizativa entre esos distintos localismos políticos. Voy a poner un ejemplo. En los años 80, en los años 90, el Ecuador tenía un sistema de partidos que funcionaba precariamente, pero era un sistema de partidos que organizaba el espacio electoral en términos regionales. Entonces uno tenía 2 partidos fuertes en la costa, el Partido Social Cristiano y el PRE, que arrastraba a la costa y arrastraba a las localidades de la costa en corrientes políticas de corte regional. Aquí la ID y la DP. Aquí teníamos la ID y la DP. Eso se rompió, en el caso de Quito, eso se rompió con la elección de
de Barrera. La elección de Barrera, que es el triunfo de la Revolución Ciudadana en la elección de alcalde de Quito, lo que hace es provocar el colapso del sistema partidario en Quito, que había dominado la política desde mediados de los 80. Ese vacío político es el que estamos viviendo hoy día y es el que tiene que llenar estas elecciones, ese vacío político. Pero no estamos viendo eso. Y lo que estamos viendo es más bien un fenómeno muy extraño, que el candidato más opcionado es un candidato, digamos, que nos devuelve la ciudad un poco al pasado, no hacia adelante, que es Paco Moncayo. ¿Cierto? Un candidato, un alcalde que estuvo desde el 98, me parece, hasta el 2000. Desde el 2000, justamente. ¿Un alcalde tal vez exitoso? Yo creo que fue buen alcalde, yo creo que es un modelo de gestión muy interesante, es una innovación en el modelo de gestión, pero estamos hablando de hace 8 años. Después vino, esto es quizá interesante, lo que quiso hacer Moncayo en la segunda etapa de su gestión como alcalde fue imitar de alguna manera el modelo guayaquileño a través de las fundaciones. Él no hizo fundaciones, pero hizo las famosas corporaciones. Ese modelo dejó montado Moncayo, luego vino Barrera. Barrera desmontó ese modelo, creó un modelo municipal fuertemente centralizado alrededor del aparato municipal. Y luego vino Rodas, que no tuvo ninguna propuesta de cambio de modelo. Y lo que tenemos hoy día, Gonzalo, y me parece que ese es un tema de discusión importantísimo en esta elección, es el modelo de gestión del municipio. Porque yo les oigo a los candidatos hacer una cantidad de ofertas. Ofrecer de todo. De todo. Y cuando uno les preguntan, ¿y con qué dinero? ¿Con qué estructura de gobierno van a lograr todos esos objetivos? ¿Usted conoce las circunstancias presupuestarias que deja el actual alcalde con un porcentaje de inversión bajísimo? Yo nunca he oído un 17%. Menos inclusive del presupuesto convencional, digamos, del erario municipal, que quede en 17%, porque el resto es deudas. Y el mayor endeudamiento constituye el metro. Y con eso no se puede fallar. Y eso está prendado prácticamente. Casi son descuentos rígidos. ¿Con qué van a gobernar? Hasta deben reírse los causantes de todo este esquema de inversión antes de la inauguración del metro. Van a dejar una obra superlativa, como se la vea, pero el municipio queda en una situación económica bastante compleja, por decirlo de alguna manera. ¿Usted cómo le graficaría, Fernando? Bueno, la estructura del municipio en términos presupuestarios es absolutamente clara y evidente, porque ha sido conocida por el Consejo y por lo tanto es pública. Este rato el metro se lleva más de la mitad del presupuesto, el gasto corriente es de alrededor del 35%, con lo cual queda en términos de inversión 12-14%. Eso en términos de gastos, pero en términos de ingresos hay un grave problema, y es que ya no se puede recurrir al tema del crédito, porque el crédito llegó al límite. El propio alcalde Rodas intentó el año pasado un crédito de $137 millones y no lo pudo aprobar, simplemente porque ya llegó al techo del endeudamiento. Entonces aquí hay un gran problema. En esto del modelo de gestión, etcétera, yo creo que hay algunas cosas que vale la pena trabajar. Por ejemplo, dentro de la propia estructura municipal hay, en el caso del transporte, no menos de 5 o 6 instancias que administran. El tema del centro histórico tiene 4 o 5. Es decir, hay una duplicación de estructuras institucionales. Otro de los graves problemas son las administraciones zonales, que a la larga lo que han sido es una especie de botín político para la negociación de las grandes decisiones dentro del Consejo, y a cambio de entregar administraciones zonales se han aprobado algunas ordenanzas. Pero aquí hay que establecer una... Y la corrupción también ha penetrado sin duda. ostensiblemente.
El Consejo tiene dos concejales con grilletes, que es altamente llamativo. No hay un debate respecto del modelo de gestión en términos de relación de la administración municipal con la estructura del territorio. Es decir, Quito es una especie de ciudad de ciudades, entonces ¿cómo se administra esta ciudad de ciudades? Pues eso no se debate. La relación del municipio con la economía urbana tampoco está en debate. Esto que Felipe señalaba hace un rato de las corporaciones o fundaciones tampoco se está discutiendo. Y entonces a mí sí me parece que una de las grandes ausencias en este debate electoral es justamente qué hacer con el Consejo Municipal. Volviendo nuevamente al caso de Guayaquil, es muy interesante cómo Febres Cordero apenas llega, monta dos líneas de trabajo fundamentales. Una es cómo reconstituir el aparato municipal para definir este modelo de gestión. Y segundo, hace una campaña cultural muy interesante, recuperando de la figura esta de Juan Pueblo, para a partir de eso generar fuertes adhesiones a su administración. Y en el segundo periodo entra el Malecón 2000. 3-4 cosas. En el caso de Quito, la oferta que nosotros estamos teniendo es impresionante y ninguna tiene piedad, por decirlo de alguna manera, con respecto al presupuesto. Yo me pregunto, ¿qué va a pasar al otro día de la toma de posesión del alcalde cuando tengamos un presupuesto de alrededor de 14-15% de inversión? Con todas esas grandes ofertas que se están haciendo. ¿Y qué se va a hacer, que es la otra gran preocupación, con el funcionamiento del metro? Hacer funcionar un metro de estas características y cómo ha sido concebido desde el principio, que sería la estructura a partir del cual todo el sistema de transporte en Quito se mueva, es decir, una estructura multimodal, no es una cosa fácil porque van a tener que modificarse prácticamente todas las líneas de buses para que se articulen al metro. Y esos son cambios de conducta de la población, cambios culturales muy importantes, que eso no se hace de un día para otro. Las limitaciones económicas y financieras del nuevo alcalde, de la nueva administración municipal de Quito, se va a topar con el tema económico. Uno, se va a topar con las consecuencias que puede generar la mala implementación, porque esa es la palabra, la mala implementación del metro, por falta de recursos económicos y de obras seguramente complementarias, además de una educación social muy significativa. Pero también las circunstancias presupuestarias, aparte de ser el límite o los límites de la gestión del nuevo alcalde, el reto que tiene el nuevo personero municipal de Quito es la implementación con las que vamos a concursar a ser ciudad productiva, es la implementación tecnológica que hay que darle a la ciudad de Quito, por el lado productivo, por el lado de los servicios. Las ciudades grandes se están alimentando de las nuevas tecnologías e implementar eso, recursos. ¿De dónde? Pecatamundi. Eso es el reto mayúsculo que yo veo. No sé qué opinas tú, Felipe. Gonzalo, yo creo que se necesita un esfuerzo enorme y un compromiso del alcalde actual, el señor Rodas, por transparentar las cifras. Yo veo que se manejan cifras muy distintas. Hay unos 500 millones que no aparecen. Uno entra a las páginas del municipio, a las páginas del gobierno abierto, y la información que hay ahí sobre presupuesto es una información que no cuadra. Entonces, por ejemplo, si uno toma esa información, el gasto corriente del municipio es 17%, que no está mal, frente al 83% que es gasto de inversión. Entonces, a mí me parece que no hay claridad respecto de las cifras, de nada. ¿Cuántos empleados tiene el municipio? Pero eso viene desde la época del mismo exalcalde general Moncayo. Cuando Rodas... Porque él fue el que contrató, y eso es lo que le acusan los
los actuales rivales de campaña, ¿no? Cuando Rodas hizo que ahí cargo desaparecieron 500 millones de dólares, no desaparecieron porque se embolsicaron, pero algo ocurrió en esa negociación del metro, ¿no? Bueno, entonces a mí me parece que el debate actual tendría que darse sobre unas bases relativamente objetivas de datos, de números y de cifras, y que transparente. ¿Cuántos empleados hay? Que sinceren las cifras. ¿Cuántos empleados hay en el aparato municipal? ¿Cuántos empleados hay en las empresas municipales? ¿Cuánto ha crecido cuánto creció el número de empleados en las empresas municipales? Entonces me parece que es una responsabilidad también del señor Rodas de poner a disposición de los candidatos una información transparente para que ellos sepan en qué condiciones se van a hacer cargo del municipio. Incluso para que le resulta vergonzante al mismo Rodas. Bueno, la vergüenza le va a llegar. O sea, es vergonzante ahora o después. Pero ponerle a debatir a la ciudad con una confusión tan grande de cifras, a mí me parece que es una irresponsabilidad y es ya una expresión de una falta de seriedad absoluta. ¿Cuánto está gastando ahora el señor Rodas en publicidad? Gasta una fortuna en publicidad. ¿Para promocionar qué? ¿Para promocionar qué? Que transparente las cifras, que ponga a disposición de los candidatos. Entonces yo oigo cifras que manejan los candidatos, y cada uno habla de una cifra, de otra cifra. Y uno dice, bueno, ¿en qué ciudad estamos? ¿En qué condiciones se hacen cargo? Es una urbe desinformada totalmente en el lado de sus élites, en el lado de sus políticos, de sus administradores, de su empresa privada, y peor, en el lado de la ciudadanía, digamos, y del pueblo, ¿no? Por no decir populacho, que es la mayoría de la gente que se debe a medias, a medias bajas y a la clase popular, que no sabe si él puede sobrevivir al siguiente día, peor para ocuparse de hacer estas sumatorias. No obstante, yo le pregunté si usted fuera el consultor al que midió las opciones francamente estimulantes que tiene el general Moncayo, prácticamente yo le declaré el ganador, ya no hay nada que hacer, pues, ¿no? Con esos porcentajes. Y él me dijo, sí. ¿Y usted qué le apoyaría? ¿En qué le apoyaría usted al general Moncayo si usted fuera el consultor político? Él me dijo lo siguiente. Debata y demuestra lo que usted es. Porque usted marca una diferencia frente al señor Yunda y al señor Maldonado, pero abismal. Porque usted es un caballero. Usted es no quiero decir que bueno, el señor Yunda no le conozco, una dama, la señora Maldonado, pero usted es, si es que va a ser alcalde de Quito, nuestro representante, demuéstrelo en un debate con los dos candidatos que van en el segundo y en el tercer lugar. Eso le diría yo como consultor. Debata general. Y el general dice, ¿cómo voy a debatir? Ya saben lo que sigue en punto. Ahí estamos, miren, estamos parqueados en una situación hasta tremendamente, hasta ridículo para lo que ha sido esta noble ciudad de San Francisco de Quito, marchitada por las cosas que han venido ocurriendo. Felipe, yo creo que ha llegado la hora de que también los que tienen voz, los que tienen aquiescencia social, autoridad académica, intelectual, le digan la plena a este momento a la ciudadanía quiteña. Ya basta de silencios sepulcrales, ya basta de convivir con esta situación. ¿Cómo van a ir a votar? La fecha se aproxima y la dispersión va a ser gigantesca, gigantesca. Después vamos a llorar las consecuencias y vamos a vivir en una ciudad inhabitable, porque soluciones para la conflictividad capitalina desde el lado económico no las tenemos. Y entonces, ¿cuál es el plan de financiamiento de una nueva infraestructura tecnológica que hay que instalarla para no quedarnos al margen del progreso y del desarrollo?
Lo demás sabes tú que yo tengo la frustración, yo siempre te he querido ver en el ilustre Consejo Municipal de Quito, mi querido Felipe. ¿Estás viendo al arquitecto o a mí? Sí, vamos en serio. ¿Qué podemos hacer? ¿Con qué pueden ustedes concurrir de última hora, ¿no? En esta parte, siendo más francos, más que todo, más transparentes y contributivos a que la gente piense bien lo que está haciendo. Yo creo que eso, Gonzalo, lo que decía hace un momento, me parece que un paso importante es ser más objetivos respecto de las cifras y los datos sobre la realidad de conjunto del municipio, sobre el aparato municipal, sobre el presupuesto municipal, sobre las empresas municipales, para que los candidatos sepan exactamente en qué terreno se están moviendo. Porque yo veo que hay una cantidad de propuestas. Yo he leído el plan de acción plan de gobierno propuesto por Paco Moncayo, por Juan Carlos Holguín, y me parece que son planes que están pensados por fuera del contexto concreto que está viviendo el municipio. Claro. Entonces, como que yo me ilusiono de la ciudad. Yo también podría volver, si voy a ser candidato a concejal y voy a proponer una cantidad de cosas. Maravillas. No, pero no hay condiciones, no hay capacidades. Entonces, yo creo que hay que exigirles a los candidatos que pongan los pies sobre la tierra y hagan propuestas concretas, y al municipio y al alcalde actual que transparente las cifras, porque se juega con las cifras, juega con los datos de inversión, con los datos de gasto corriente, y me parece que eso solo genera confusión y ahonda la perspectiva de que estamos frente a una ciudad que no tiene muchas salidas, ¿no? Los retos presupuestarios vienen a ser el componente clave que los medios de comunicación colectiva debemos exigir a cada uno de los candidatos en el conocimiento de lo que dejan o van a dejar las administraciones que se han turnado en manejar Quito desde hace algunos años, por decirlo con referencia a los primeros días de Barrera hasta estos días. Eso, la parte económica, con qué van a gestar el comienzo de una nueva ciudad, de una nueva metrópoli, con esos cuadros de candidatos como que no, tampoco da mucha gana de precisar, y más que todo la dispersión. Entonces, ¿qué nos restaría hacer? Todavía hay tiempo, Fernando. Bueno, lo que hemos hablado aquí son básicamente un par de dimensiones de la crisis, además de otras cosas. La dimensión política, es decir, este problema que nos vamos a encontrar con un alcalde con muy poca legitimidad y con baja capacidad de gobierno, es un tema político muy complejo que va a ocurrir. Y la segunda es justamente lo que tú estás planteando, el tema presupuestario. ¿Qué se puede hacer con un presupuesto que está prácticamente comprometido? Y entonces aquí yo creo que lo que hay que hacer es, más que llamarles la atención, llamarla así, a los candidatos para que tengan propuestas mucho más aterrizadas o más vinculadas con lo que está pasando con la ciudad, es hacer un llamado a la ciudadanía, a los electores. Uno, primero que tomen una decisión. Esta cuestión de la indecisión me parece que es un problema muy, muy grave, porque la indecisión va de la mano también con el voto nulo y el voto en blanco. Y eso puede ser bastante complicado. Entonces, llamarle a la ciudadanía, al elector, que tome una decisión. En segundo lugar, que no se deje llevar por las ofertas que estos ratos se están haciendo, porque muchas de ellas no se pueden cumplir. El presupuesto, como hemos visto, es absolutamente limitado. Entonces, ofrecer cosas que no se cumplen, pues esos candidatos hay que dejarlos a un lado. Y la otra cosa es que tener 18 candidatos, identificar 18 posiciones frente a la ciudad, es francamente imposible. Si a mí me dicen cuál es la diferencia, por ejemplo, entre el señor Erazo y el señor Sevilla, pues la verdad es que yo no sabría decirlo, y eso que he tenido la oportunidad de hacerles un cierto seguimiento. Uno de los grandes problemas que todas las encuestadoras están encontrando es que le preguntan, bueno, primero, ¿usted ya ha decidido? Y le dan los datos. Y segundo, ¿usted conoce los candidatos? Y ahí viene el siguiente problema. Unos conocen más de la mitad y otros conocen menos de la mitad.
pues también hay un problema de conocimiento personal de cada uno de los candidatos. Cuando esto llegamos a los concejales, la cosa es francamente dramática. Yo les pregunto aquí, que estamos 5 personas, que simplemente me den 5 candidatos de concejales y probablemente vamos a llegar a 3 o 4. ¿Y eso con los 2? Y entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? ¿Qué es lo que va a ocurrir? Que la decisión la vamos a tomar el día que estemos frente a la papeleta. Y ahí lo más fácil va a ser anular. ¿Por qué? Porque no me voy a poner a ver 21 candidatos a concejales por 18. 21 candidatos por 18. O tampoco me voy a poner a ver 18 candidatos a la alcaldía de Quito. Entonces, yo creo que por decisión política en unos casos y en otros por las características de estas elecciones, el tema del voto nulo, el voto blanco va a ser muy alto en el marco de esta indecisión y en el marco de desconocimiento que nosotros tenemos de los candidatos. Este monstruo urbano, ¿por qué se construyó de esa manera, Felipe? Bueno, por la dinámica de los procesos de urbanización en América Latina. O sea, es una dinámica compleja, desordenada. ¿Tú crees que lo propio ocurre en Bogotá? No tomemos en cuenta al vecino. En un Caracas. momento determinado, sí. O sea, yo creo que hay un patrón de urbanización que se repite en América Latina. ¿Pero has ¿no? visto a Lima? De repente. Sí, bueno, no he ido tiempos a Lima, pero digamos el patrón de urbanización es el mismo. Ahora que luego esas ciudades han ido desarrollando capacidades de gestión, modelos de gobierno como Santiago, distintos, por ejemplo, distintos, en donde ha entrado con fuerza la idea de la ciudad como un espacio de gobierno. Exactamente. ¿Qué es lo que tenemos que meter en esa idea? Hay que meter en esta, el plan de acción en esta campaña, ciudad como el espacio donde vivimos. Quito, digamos, Quito como la ciudad... ¿Tú crees que la señora Luisa Maldonado tendrá un plan que considere estos puntos de planificación estratégica de largo alcance? Yo no lo he escuchado a ella, quizás de las que... Bueno, he escuchado a pocos, no ha habido la oportunidad. Las veces que le he oído, digamos, no he tenido una mala impresión, pero tampoco es que están pensando en conjunto la ciudad ni todas las problemáticas que algo hemos esbozado en este espacio, ¿no? Y que Fernando, digamos, las ha señalado con bastante precisión. Entonces estamos en una discusión muy puntual, muy chiquita, ¿no? Y no viendo el conjunto de los problemas. Y creo que si no vemos el conjunto de los problemas, difícilmente vamos a poder concebir a Quito como una ciudad para vivir. ¿Le quedó fácil al general Moncayo lidiar últimos eslabones de decisión popular para alcaldía de Quito con los candidatos que potencialmente siguen en las preferencias electorales? En el orden de Yunda, Luisa Maldonado y según Márquez, es lo que nos dio a conocer el mismísimo Blasco Peñarrera. Complicado, ¿no? Complicadísimo. Es que yo tenía afincadas esperanzas en, perdonen, aquí está él, afincadas esperanzas en Fernando. Se preparó para eso y gozaba de un empeño en simultáneo de muchos sectores, ¿no? De todas las clases que componen esta urbe. Habían otros también, desde luego. Ahí existen, pero ya no hay tiempo. Los que existen en este momento, Fernando, con eso terminamos, y Felipe, con eso terminamos, los que existen en este momento y seguramente ya están inscritos, ¿cuáles son más o menos los que podemos un poco concentrarnos y recomendar a la ciudadanía se concentre en conocerlos? Aquí hemos tenido a todos y si hay, nos faltan varios, ¿no? A todos nos faltan varios. ¿Tú también dirías lo mismo? A ver, una cosa que es interesante seguir en esta comparación con Guayaquil. Yo creo que Guayaquil y Guayas tienen prácticamente definido el proceso electoral. En el caso de Guayaquil hay un nivel de polarización muy fuerte entre dos candidatos.
Jimmy Jairala y Cintia Viteri. ¿Qué es lo que se discute ahí? ¿Si sigue el proyecto de ciudad o se cambia el modelo de ciudad? Entonces la discusión es muy clara. ¿Por qué? Porque hay una estructura, hay un modelo, hay un paradigma de ciudad que está atrás. Y lo que se debate es eso. En el caso de Quito, porque Guayaquil tiene 17 candidatos, es decir, uno menos que nosotros, es decir, exactamente igual. En el caso de nosotros, es muy difícil discutir este rato la ciudad, porque no hay nada de eso. Entonces, la dispersión del voto es terriblemente alta. Esta cuestión de la indecisión a mí me llama poderosamente la atención. Y cuando vamos a la decisión también hay problemas. Otra cosa que se debería ver, por ejemplo, en una reforma al sistema electoral, es cómo se están constituyendo los partidos políticos en el Ecuador. El 58% de los 279 organizaciones políticas que tiene el Ecuador son cantonales. El 8% son parroquiales. O sea, yo creo que no tiene ningún sentido de tener organizaciones cantonales y tener organizaciones parroquiales. A lo sumo provinciales. Eso hay que modificar. Por ejemplo, la otra cosa que a mí me llama también la atención en el tema este del modelo de gestión. El Consejo está estructurado exclusivamente a partir de los 4 distritos electorales que existen en Quito. Y aquí lo que ha ocurrido es que cada concejal defiende su parcela. Y lo hace primero en la campaña electoral y segundo ya en el ejercicio de Eso significa que atomiza la administración. Exactamente, exactamente. Entonces, Gonzalo, ¿qué es lo que yo he pensado? ¿Por qué no se hace algo parecido a lo de la Asamblea? Que bueno, que haya un cierto número de concejales que obedezcan a los distritos electorales, pero que haya otros que obedezcan a toda la ciudad de Quito, para que tengan la obligación de pensar en Quito. Y los otros, obviamente, que sigan pensando en su jurisdicción electoral para que rindan cuentas en ese espacio. Ahora, ¿qué es lo que veo yo también que podría ocurrir en el caso de Quito por lo bajo que vamos a tener en términos de votación del próximo alcalde? Que puede ser que uno de estos distritos electorales sea el que elija al alcalde de la ciudad. En otras palabras, como teníamos antes en el país, que una región elija el presidente de la República. Es decir, si tiene votos suficientes en la costa, por decir algo, o Guayaquil, con eso se podría llegar a ser presidente de la República. En el caso de Quito, tal como están las cosas, uno de los distritos electorales que tiene mayor cantidad de población es el sur. Nada raro es que de ahí salga el próximo alcalde y terminen poniéndose a la totalidad de la ciudad. Yo creo que estamos bajo una situación muy compleja que yo creo que exige cambios en la estructura jurídica, en términos electorales, es decir, el código de la democracia, para que esto no vuelva a ocurrir. Otra cosa, si nosotros tenemos esta situación de que el alcalde va a llegar con muy pocos votos, ¿por qué no pensamos, por ejemplo, una segunda vuelta en las capitales de provincia en el Ecuador? En América Latina, el único país que tiene eso es Brasil. Y aquí viene una cosa muy interesante. El Brasil tuvo al Partido de los Trabajadores que básicamente funcionaba en el ámbito de la empresa, en el ámbito del trabajo, en el ámbito sindical. Lula tuvo 2 intentos y no pudo llegar. Pero ¿qué es lo que ocurre? Cuando hay la segunda vuelta, el PT se convierte en un partido ciudadano porque le tocó negociar. Y yo creo que en el Ecuador también se hace absolutamente imprescindible que elijamos en una segunda vuelta dentro de las capitales a aquellos que no hayan logrado pasar la mitad más uno. En otras palabras, yo sí creo que la lectura del resultado del proceso electoral del 24 de marzo nos debería llevar a hacer cambios estructurales en todos los marcos jurídicos vinculados al tema electoral. ¿Pero qué estaremos leyendo el 25 en términos de resultados? Y terminamos, Felipe Burbán. Esto que propone el Fernando me parece que es una reflexión de mediano plazo, ¿no? Y creo que es una reflexión importante porque el Ecuador está entrando a un escenario político sin partidos. Vamos a ver lo que es la política sin partidos.
sin partidos. No hay partidos en el Ecuador. No hay partidos en las ciudades, no hay partidos en las provincias, no hay partidos nacionales, no hay partidos. Entonces estamos entrando a una lógica política más personalista, más individualista. La lógica es populista, no, personalista, sin estructuras organizativas, sin cuadros, sin ideas. De todos los candidatos que están participando en las elecciones de Quito, ¿quién le ha pensado a la ciudad con profundidad? Todos están improvisando. Ni siquiera Moncayo es naranja. No es concebido así por la gente. Porque ¿no? naranja ya no existe. ¿Es Moncayo? El partido naranja ya no existe. Y cuando uno ve la lista de concejales, ya no hay partido. Se pesca de todo lado. Entonces estamos entrando a un contexto político totalmente distinto. Y yo creo que... Sin partidos. Sin partidos. Lo que le ha pasado al Perú, lo que le está pasando a Colombia después del colapso del sistema de partidos, estamos viendo un colapso del sistema de representación postcorreísta. Ahora, creo yo que en lo inmediato lo que tenemos que hacer es evitar la dispersión del debate. Lo que Fernando dice es así. Es muy difícil debatir Quito, ¿sí? Si es que no ponemos 4 o 5 temas duros en la agenda y alrededor de esos temas intentamos profundizar. Presupuesto, modelo de gestión, empresas municipales, identidad, 4 o 5 temas. Y alrededor de eso, sentarles a los candidatos a que discutan. Para que no dispersen y para que el debate sea un poco más aterrizado. Estamos muy abiertos, ¿no? Y sin saber por dónde enfrentar este proceso electoral. Entonces, me parece que hace falta definir mejor los 4 o 5 temas y por ahí canalizar el debate. Implementación tecnológica, que es el desafío mayúsculo de las grandes ciudades del planeta, entre regiones pequeñas, medianas y grandes, como es nuestra humanidad. Muchísimas gracias, pero nos quedamos tristes porque el panorama es sumamente incierto. No es lo que nos había prodigado Dios desde hace tiempos, ¿no? Una ciudad que tenía marcadas esperanzas en su porvenir, una ciudad que se iba haciendo. Ahora es una ciudad un poco estancada hasta en las iniciativas de la gente que vive la temporalidad más complicada, como la de este momento. Buenos días. Muchas gracias. 92.5. Transmitiendo con 5.000.